Meditación de la palabra. Misal diario para el pueblo de Dios. Como sabemos, la Navidad aún no ha terminado. Hemos celebrado la Epifanía del Señor, la manifestación. Y en este viernes se nos manifiesta también ese Dios. En la primera lectura que hemos escuchado de la carta de San Juan, de la primera carta. Dios se ha manifestado y solamente se salvarán los que creen en el Hijo de Dios, porque quien cree en Jesús tiene la vida eterna. Y esta primera carta de San Juan hay que leerla también a la par con el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el versículo 3. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es y consiste en que te conozcan a ti, es decir, al Padre, y que crean en aquel a quien tú has enviado, es decir, en el Hijo. Solamente quien cree en Jesús tiene la vida eterna. Que el que no cree en Jesús, él mismo, por propia libertad, se condena. Ahí está el sentido de lo que significa entonces la salvación. Reconocer a Jesús como Hijo de Dios, como la eterna palabra del Padre. El Salmo 147, decíamos esta bella antífona: glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión. Este es un salmo para alabar a Dios. Es un salmo para dar gracias a Dios en cualquier momento de nuestras alegrías, nuestros triunfos, nuestras metas alcanzadas. Así como Israel glorificaba a Dios por tantas obras maravillosas que hacía a lo largo de su historia, de salvación, asimismo el ser humano, cuando reconoce la obra que Dios ha hecho en sí, entonces puede también cantar un cántico nuevo a Dios y decirle, porque Dios anuncia siempre su palabra. Es decir, es un Dios fiel, es un Dios que en la persona de Jesús, como hemos escuchado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, Jesús es aquel que hace la obra de Dios. Es aquel que manifiesta la acción de Dios a favor de los pobres, de los enfermos, de los necesitados. Un leproso que es curado. Un leproso que, aunque Jesús le dice, no digas lo que ha sucedido, él sale a contarlo. La gente sale también a contar las maravillas que está haciendo Jesús. Porque ante la acción de Dios, en la persona de Jesús, no queda otra cosa que simplemente contar al mundo las maravillas que Dios hace en cada uno de nosotros. Que el Señor Jesús nos ayude a entender hoy la dinámica de su vida. Y en esa dinámica de su vida reconocer que es el Dios con nosotros, que hace camino con nosotros, que nos muestra la verdad del Padre y nos ha prometido una vida que consiste también en reconocerlo a Él como Hijo de Dios. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com.